Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex y me gusta charlar de libros y dibujar cuando la vida adulta nos da el tiempo. Hice este dibujo de Arcane, que es una serie que está en Netflix. Está basada en un videojuego que jamás he jugado, que es Arcane, de League of Legends. Y pues me enamoré irremediablemente de Vi. Y pues era todo bonito verla con Kathleen, entonces pues quería hacer un dibujo, solo que no me alcanzó la longitud de la hoja o no estimé bien las proporciones como siempre, entonces no les pude dibujar las piernas. No quedó tan mal, pero pues bueno, se hace lo que se puede y pues voy a hablarles de mis lecturas del mes de octubre, que en general trataron de hacer este acompañamiento de lecturas de terror, porque es la época, y mis lecturas del mes de noviembre. 98 segundos sin sombra de Giovanna Rivero, Bolivia. La protagonista está completamente en la edad adolescente y a mucha gente le podrá parecer insufrible, pero me cayó muy bien, se me hizo divertida y pude entender por qué se sentía perdida. Siempre es como todo muy extremoso, como que tienes arranques y la historia como que te va justo contando partes de sus historias familiares, escolares y de amistades y de cómo se va vinculando con la gente a su alrededor y de cómo es que detesta sobre todo a su padre en ese caso. Y yo iba como súper tranqui escuchándola hasta que ¡fum! Acabó y debí ver venir ese plot twist, pero no, o sea, me perdí, me confié en la gente, confié en su juicio, no lo sé. Sí hubo cosas que me parecían sospechosas, ¿saben? Pero no esperé que fuera a terminar de esta manera, entonces ya tan solo por ese final eh, me dan ganas de seguir leyendo a la autora. Es algo que yo recomendaría sí leer incluso para discutir justo con las personas adolescentes a tu alrededor, porque creo que expone una particular violencia a la que se encuentran expuestos todo el tiempo. Un viejo gato gris mirando por la ventana, Toño Malpica, México. Este libro es una novela corta, cuento largo, siempre me pierdo en esa definición. Tiene unas ilustraciones por Elba Marina Rivera, que están lindas, creo que acompañan bastante bien la historia. Y nos cuenta sobre un niño que aparentemente todo tiene a su disposición respecto a lo socioeconómico. Y hay un punto en su vida en que se pregunta qué es la felicidad y por qué él siente que no la tiene y qué va a hacer al respecto. Es una historia un poquito muy frontal sobre lo que te quiere contar y las enseñanzas y el mensaje. También hay cierta romantización de la pobreza y de la precarización que son cosas que ya no envejecen bien. La segunda antología literaria en lenguas indígenas del estado de Veracruz de varios autores. Este libro es un compendio de poesía. Están escritos en una lengua originaria que es hablada en ese estado. También están traducidos al español, así que permite tener esta experiencia de conocer la diversidad lingüística que existe tan solo en un estado o en una demarcación geográfica, de ver cómo se habla de estos espacios de hogar y de cielo y de la naturaleza y los animales y de la añoranza sobre esas cosas que ya no son. Hay un poema que me conmovió un montón que habla justo de ¿y yo qué hago cuando justo veo esta devastación, cuando veo esta pérdida de un cielo claro, de un río que cante? Está muy bonito. A mí me gustó este compendio o antología. Lo empecé creo que en julio o en agosto. Entonces lo iba comiendo justo a bocaditos hasta que lo acabé en octubre. Drácula, el origen, Drake Stoker, Canadá.
En este momento se me está perdiendo el nombre del otro coautor. Y bueno, creo que es de dominio popular el saber que el libro clásico de Drácula, de el vampiro más mítico de Europa Oriental y del mundo occidental, fue escrito por Bram Stoker, y que yo ya había escuchado que había tenido bastantes ediciones su manuscrito antes de ser publicado. Es por eso que este descendiente, que entiendo es más bien como un sobrino ya bastante lejano, decide indagar mucho más de cuáles fueron los elementos que quedaron fuera del manuscrito y por qué. Hace esta creación de, con un fuerte marco histórico en el sentido del lugar, de las personas en su árbol familiar, y nos cuenta justo la historia de Bram Stoker y con una hermana, un hermano principalmente, y de cómo justo se va adentrando a estos elementos, no solo de folclore, sino que lo que es para él o en su interpretación una realidad, de saber que existen estos no muertos. Drácula yo lo leí cuando tenía 16 años, fue de los primeros libros que saqué de la biblioteca en mi preparatoria, y he tenido oportunidad de releerlo tal vez unas 3 veces. A mí me gusta mucho, obviamente el ritmo difiere mucho de novelas actuales, pero es una lectura que usualmente recomiendo que se tome con mucha paciencia porque está escrito de forma epistolar. Misivas, registros portuarios, notas médicas, estas partes. Entonces, este libro, el de Drácula, el origen, emula esta forma en la que fue escrita la novela original por Bram. Y eso es como un guiño muy, muy agradable. A mí sí me gustó mucho que lo hiciese. Hay escenas súper bien logradas que sí te ponen como todo en este suspenso de qué va a suceder. Por el final hace un guiño que a mí me pareció encantador, me pareció muy bonito. Me acuerdo que estaba haciendo la limpieza en casa y me frené por completo porque dije, oh, qué cool. Sí creo que es un libro que recomendaría. A lo mejor ya se siente como que la familia Stoker sigue exprimiéndole las últimas gotas a la vaca, pero siendo honesta, lo comentaba yo con varias personas, ¿qué persona no lo haría? ¿No? ¿Qué persona fuertemente vinculada con un apellido de ese tamaño, con un ancestro de ese calibre y con ese marco todo eh, onírico de lo que parece ser Europa Oriental? Pues ¿quién nos animaría justo a entablar estos diálogos de escritura muy fuertes y obviamente jalar a muchas personas a conocer tus propias obras, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me gustó. Creo que sólidamente algo así como 3 estrellas y media, se la cerré a 4. Sí. Campamento Miedo, Jaime Alfonso Sandoval, México. Bueno, he hablado ampliamente sobre mi cariño a las obras de Jaime y al trabajo que ha hecho en guiones en programas de televisión. Me gusta escuchar sus entrevistas, él me cae súper bien, así que no tenía idea, uno, de que esto era una biología. Sí había visto que había Ciudad Miedo, pero por alguna extraña razón pensé que no importaba el orden de lectura, que, que solo eran como, ya saben, como cuando hacen grupos de niños detectives y que resuelven situaciones. Yo tenía una idea completamente equivocada de este libro. Di por hecho muchísimas cosas, no sé por qué, solo por el nombre. Pensé que iba a tirar para un lado la historia, y por aquí hasta el final que acabé de leerlo, leí la reseña y hizo este comentario de nada es lo que parece. Y ya sé, todos los libros siempre que envuelven algún misterio hacen esa advertencia, pero este libro sí de verdad no es lo que parece. Me gustó mucho, es divertido, eh, es muy ingenioso. Voy a hacer una mención también de este libro. Fue ilustrado por David Espinosa, el D. Es muy conocido en esta parte de ilustración mexicana y de cómics. Creo que no hay capítulo que no tenga por lo menos una imagen, y pues sí, el segundo también está ilustrado por él. Obras completas.
María Luisa Bombal, Chile. A esta autora la había escuchado nombrar muchísimas ocasiones y sentía que cada vez la veía más y más y más, así que me hice de el digital de sus obras. Tiene esas dos novelas, tiene otros cuentos y tiene unas entrevistas y como unas partes de ensoñación que entiendo que son poesía. Es esa poesía que no necesariamente rima, pero simplemente te embarca si quieres ver que como que ese momento que estaba sintiendo la autora y te quiere transmitir y el lugar. Entonces sí es como un panorama bastante fuerte y bastante amplio sobre justo sus obras. El título se llama así, Obras Completas. También había cartas justo de correspondencia que llevo mucha con Gabriela Mistral. Esto me pareció bastante interesante y en una de sus cartas menciona que quería hacerle llegar justo su amortajada a Aldous Huxley de Un Mundo Feliz y eso me pareció maravilloso. Fueron guiños súper bonitos que me agradó mucho saber un poco más de pues quiénes eran amistades entre sí, cómo es que se promovían sus trabajos y se daban a leer sus obras. Recomendaría comenzar justo con sus dos novelas. La Amortajada, en primerísimo lugar, me gustó mucho, es muy bella, muy onírica, muy, no lo sé, es que checas el año en el que fue escrito y dices, wow, o sea, es evidente su poderosa pluma, su gran imaginación, de cómo elige siempre personajes femeninas porque ella tenía muy claro lo mucho que se tenía que decir a pesar del poco ámbito de acción que a veces se permitía justo en la libertad de las mujeres en su época. Entonces sí. También La Última Niebla está muy, muy bonita. Es como, creo que es este tema de las soledades y las obsesiones muy bien plantados, muy sólido lo que te quiere contar de ella y de lo que está completamente atravesando. Y ya para terminar, octubre, I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, Estados Unidos. Este libro lo leí en esta combinación de audiolibro y lectura digital. Era de que le ponía play al libro porque está narrado por la autora, por esta estrella infantil, a la vez que iba justo pasando las páginas digitales y lo iba leyendo. Y es pues bien triste, ¿saben? Es obviamente muy interesante. Sabemos que los medios audiovisuales que involucran infancia son súper explotadores, son muy tóxicos, hay mucho exceso de variado tipo y obviamente están súper expuestos a depredadores. Es, es una combinación súper peligrosa. Yo le decía a mi pareja, no entiendo por qué querrías que tu hija fuera una estrella infantil. O sea, sabemos que tan peligroso es ese espacio, ¿por qué querría poner en esa situación a alguien que amo? Pero pues, en fin, hay gente que lo hace y lo seguirá haciendo. Creo que el libro está escrito con muchísima honestidad, toca fibras muy duras y yo creo que no fue fácil. Creo que este libro es un largo viaje y trabajo que ella llevó en terapia y del que se sentía mínimamente fuerte para poder contarlo al mundo y poder decir, ok, esto pasó, también, sí, honestamente, necesito dinero, ustedes quieren saber, yo ya estoy lista para contar, esto ha sucedido, ¿no? Creo que es importante el diálogo que ella abre porque si bien justo en Latinoamérica es súper venerada la figura de la madre, ¿saben? O sea, hay un día que de verdad es especial, no es como el Día del Padre que se lo cambian, sino que está toda esta figura súper romantizada de que la más entregada, la más buena del mundo, los comerciales de las cremas comestibles, de los hot cakes, te dicen que no hay ser humano más noble y digno que una madre. Entonces, entablar el diálogo de que pongamos freno y analicemos que cualquier madre es para empezar un ser
humano. Cualquier persona que gesta tiene miles de equivocaciones, de defectos, y sobre todo pues también puede presentar neurodivergencias o características narcisistas o de trastornos límites de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo que al final me animó a leerlo fue cuando Nora de la Cruz también lo mencionó y dijo, ¿saben qué? Pues sí, está bien escrito, entiendo justo todo el super marketing, los fuegos artificiales y las luces que le enmarcan y la enorme plataforma de difusión que está teniendo, pero justo son ese tipo de historias que sí debemos de contar, y pues creo que a veces te podrás acercar, como en mi caso, por el chisme vil o la curiosidad, y al final te quedas con un montón de reflexiones. Yo a la autora le deseo que pueda estar bien, que pueda estar sobre todo en paz, y pues un pasito a la vez. Las cosas que perdimos en el fuego, Mariana Enríquez, Argentina. Esta es otra colección de cuentos, es mi segundo acercamiento a la autora, y pues qué les puedo decir, los cuentos son fabulosos, me gustan sus historias porque son obscuras, un poco tétricas, violentas, sin ser como súper expositivas al respecto. Creo que da los elementos suficientes como para tener todo el tenor de lo que va a ser el punto de la historia. Es una muy, muy buena cuentista. Uno de mis cuentos favoritos fue La casa de Adela. Creo que incluso me imagino perfectamente que puedan hacer un cortometraje de ese cuento y quedaría fabuloso. Me gustaría mucho verlo. Nido de serpientes, David Espinosa Aldí, México. A David lo conozco un poco más en su faceta de viñetas y de cómics. Esta es una novela gráfica que lanzó a concurso y que incluso ganó el Premio Nacional de Novela Gráfica Joven de 2018. Su trazo es grueso, es más bien geométrico, es desenfadado, y creo que acompaña bastante bien la historia que quiere contarnos, que es un grupo de amigos que están apenas viendo lo que el mundo les depara después de haber acabado la preparatoria, en la que tienen su grupo musical y quieren hacer toquines. Está impregnado bastante con la nostalgia que él vivió en su juventud. Es bastante agradable porque se nota el cariño puesto en la obra. Tiene una resolución sencilla porque justo es algo hecho con cariño, pero que no quiere tirar ni a drama, simplemente quieres pasarlo bien, y creo que lo logra. Es como para hacer una lectura de domingo súper ligera. De la vida de las ranas, María Baranda, ilustración de Israel Barrón, México. Este libro está muy lindamente ilustrado y trata sobre qué es lo que ocurre después de que has besado a una rana o a un sapo y que esta criatura se transforme en un precioso príncipe. Es muy corto, a contarles más es como spoilear, pero creo que lo definiría como un gran cuento para poder hablar con las infancias de cómo es válido cambiar de opinión y no aceptar basura de nadie. Me gustó mucho. The Black Holes, Borja González, España. Esta novela gráfica me apareció en sugerencias y en una super promoción en lectura de Kindle, así que descargué la muestra gratuita. Me pareció muy bonita, de verdad que muy bellas las ilustraciones. Voy a tratar de colocarles una imagen, y después terminé comprándolo y creo que no le entendí. Es de esas historias que dices, espero que haya segunda parte, o, o porque todo queda tan abierto o tan de anécdota que no alcancé a entender cuál era la finalidad de la historia. Fui a ver el ranking que tiene en Goodreads y justo todo el mundo comentaba lo mismo. Ahora sí que creo que sí debí checarlo antes. A veces no me gusta guiarme con esas reseñas porque califican muy bajo libros que a mí sí me gustan, o muy alto algunos otros que
cero me han agradado. Pero pues esta vez sí estoy de acuerdo. De verdad que no demerito el trabajo de el ilustrador y creador de la historia. Sus dibujos y su trazo es muy elocuente. Es como interesante porque deja que toda la escena hable por sí misma, porque no le pone expresiones ni siquiera ojitos a sus personajes. Entonces algo como muy, muy interesante, solo que o fue muy cósmico o yo ya lo leí muy noche. Voy a tratar de justo releerlo y ver si ahora sí le puedo entender. Ansiedad, Alberto Montt, Ecuador, Chile. Creo que en el internet son muy, 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 muy conocidas las viñetas de Ansiedad o de Laura y Dino que tiene Alberto Montt. Tenía muchas ganas de este libro desde hace mucho tiempo y lo encontré en súper, súper rebaja, así que es muy divertido. Creo que hay cosas que yo tengo de forma natural o que todas las personas hacemos de forma natural y hasta que alguien se acerque y dice, eso que sientes es ansiedad. Te ayuda a explicarte bastante de cómo estás funcionando, de cómo llevar al día y creo que poder identificarlas y reírnos un poco también ayuda. Flores en la herida, relatos de personas encarceladas o en situación carcelaria, editado por Daniela Armijo. Voy a colocarles en pantalla el nombre de los autores que participaron. Estos relatos son la creación literaria de personas que están justo en situación carcelaria, por lo menos en el momento en que toman un curso coordinado por Daniela y en el que participaron Jackie Campbell, Nora de la Cruz y Raúl Aníbal Sánchez. Supe de este libro porque justo Nora de la Cruz de Interior 403 dio retweet a Daniela, que está continuamente promocionando el libro porque parte de los recursos van a llegar a los bolsillos de las personas que aquí participaron. Entonces aquí podemos encontrar una parte de relatos separado por personas que están en reclusorio femenil y acá varonil. Me gusta buscar publicaciones de autores noveles porque creo que de eso va la oferta de lo que se va publicando, de que hay una variedad de voces y circunstancias que acompañan los relatos. Estos están con un marco fuerte autobiográfico o de circunstancial que están viviendo. Y creo que por lo mismo es interesante y en mi caso no era tan fácil de leer porque es una realidad tan cierta y tan cercana a través de las páginas que no te deja de doler, o en mi caso no me deja indiferente, de que son demasiadas las cosas que pueden detonar a veces errores o circunstancias para que una persona termine en situación carcelaria. Hay algo que quiero comentar y es que hay 3 escritos de aquí me he separado para saber el nombre, de Alice Pulpes. Ella es una mujer trans que se encuentra en un centro de readaptación social varonil y eso me parece terriblemente violento por parte del Estado porque ya sea en atenciones médicas o en procesos legales o punitivos como es el caso, no hay una organización adecuada para respetar las identidades de las personas y obviamente esto les vulnera y les deja expuestas a situaciones mucho más complicadas que el de la población general que puedan estar en ese centro de readaptación. Y sí, creo que es terrible, creo que es una violencia que el Estado está ejerciendo y no es mi intención hacer de la autora esta característica como que lo único importante. De hecho, sus cuentos son muy buenos, tiene mucha fluidez en esta parte de su escritura. Se ve, o me parece que ella debe llevar diarios o que justo es muy imaginativa. Se nota esa parte creadora y creo que es algo importante de mencionar. Solo me gustaría que fueran siempre mejores las condiciones de cualquier proceso que personas de la diversidad
puedan afrontar en su vida cotidiana en cualquiera de sus circunstancias. Nos llamaron enemigo, George Takei, Estados Unidos. Creo que hay muchísimas cosas que no sabemos de los conflictos bélicos de la historia de la humanidad ni de las organizaciones que se realizan en los países a través de los años. La verdad es que yo no sabía nada de los campos de concentración que hubo en los años 40, finales del 30, 40, por todo este tema de que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial por el ataque de Japón a Pearl Harbor y de cómo cualquier persona racializada nacida en Estados Unidos podrá tener a veces sus papeles súper en regla, pero la lectura que hacen de sus cuerpos siempre da a generar estos estratos de quiénes son los ciudadanos de primera y quienes simplemente son como eternas personas inmigrantes que sobran en el país. Cuando este evento histórico sucede, Estados Unidos crea campos de concentración y no importaba que fueran personas con muchos años ya en Estados Unidos o que hubieran nacido ahí de primera o segunda generación, igualmente tomaron a las familias enteras y las desplazaron ahí. Podríamos decir que no había una violencia como los campos de exterminio. Creo que siempre es importante hacer la acotación y la diferenciación. Un campo de concentración es aquel en el que tú no tienes la libertad ni de salir, en los que tus recursos y tu privacidad y muchos de tus derechos han sido vulnerados, pero se te mantiene en general con vida, ¿no? Hay ciertos tratados internacionales o personas que van a tratar de hacerles llegar libros, comidas o noticias. Incluso cuentan el caso de alguien que apoyaba llevando a veterinaria los animalitos de compañía que tenían en estos campos. Y un campo de exterminio, pues justo la palabra lo dice, ¿no? El ejemplo perfecto son lo que ocurría en Alemania con los campos nazis, ¿no? Que realmente el fin último es desaparecer de forma sistemática a un grupo o grupos de personas. Esta novela gráfica pertenece a George Takei. Si bien tuvo apoyo para la creación y sobre todo la línea de tiempo y las ilustraciones, aquí él cuenta de cómo siendo un pequeño de 4 años pasa todos estos, desde que Estados Unidos entra a la guerra hasta que se termina todo, cómo es su vida y cómo ve todos los eventos que su familia tiene que tratar de solventar, el optimismo de su padre sobre el Estado-nación esperando que resuelvan para bien a las personas y de cómo está su mamá haciendo del pequeño espacio que disponga su hogar y su lugar de resistencia y de cuidado. Es una historia creo que bastante necesaria. Mi mayor pero es que tal vez el libro sí es una carta con fuertes tendencias patrióticas de, ya saben, Estados Unidos o / América para los americanos va a resolver siempre bien porque su democracia es la más grande sobre la tierra y el universo, etcétera, etcétera. Sí peca un poco de eso la novela. No sé si justo esto sí es corrección política o propaganda o para que el libro quepa sobre todos los discursos, ¿saben? Sobre todo pues en el país en el que fue creado, en el que fue publicado originalmente. Eso no lo voy a negar para nada, pero lo cierto es que también alcanza a hacer una crítica de cómo los campos de concentración siguen existiendo en fechas actuales. Solamente el sujeto político que es encarcelado y perseguido y es una lectura continua de rechazo sobre su cuerpo y su nación y su cultura, etcétera, 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 ya no es la japonesa americana, sino justo es todo lo que es del río Bravo hasta todo el cono sur, ¿no? Entonces creo que es como una de las cosas más importantes que hace el libro, trazar estas líneas de discusión de cosas y eventos que a veces desconocíamos del pasado, pero que se pueden reflejar perfectamente en el presente, y cómo
hay tanto todavía por construir y manifestar. Por lo menos aquí cuentan que Estados Unidos ya se disculpó de esta situación y de que, aceptan haber sido plenamente racistas con su población. Y creo que eso arroja bastante valor a esta novela. Es muy tranquila de leer porque justo es desde la mirada de un niño, de cómo ve todo este trotar o de esta situación de tener que percibir como un hogar esas casas muy precarias y rodeadas de una cerca con cable de púas. Y eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.